En esta primera simulación vamos a comprobar la regla de las espiras de Kirchhoff. Entonces, una vez que ya tengamos la placa de mediciones pequeñas, procederemos a agregar resistencia. La primera lo vamos a poner 777 ohmios. Entonces cambiamos ahí lo que dice kilo por ohmios y agregamos otra más, otra resistencia, y esta le vamos a poner en cambio unos 1500, 150 ohmios. Y la tercera y última resistencia que vamos a utilizar le vamos a poner 1280 ohmios. Oh, no, está muy grande, vamos a ponerle nomás 280 ohmios. Y ahí procedemos a colocarlas en serie en la placa, pero para esto tenemos que virarlas, ponerlas en forma vertical y las agregamos. La primera, segunda resistencia que colocaremos, de esa forma. No se hizo muy a un lado, un cuadrito menos, vamos a moverla. A ver, nos está complicando un poquito. A ver, ahí sí, correcto. Y la tercera, ahí se nos olvidó virarla en forma vertical. Y de ahí la agregamos, sí. Y ahí ya la podemos tener en serie las resistencias. Ahora vamos a agregar una pila. Vamos a utilizar la pila de limón. Sí. Vamos a agregar aquí. No ocupa mucho espacio. Vamos a intentar mover la placa. Ahí no se mueve. Vamos a moverla un poquito. Muévete, no se mueve. Tenemos problemas. El limón, la pila está muy grande. Ahí. No se mueve. Tratamos. Moveremos entonces el limón más abajito para acomodarlo y tener más visibilidad de la placa, que no se vea todo muy junto. Ya, seguimos tratando de mover la placa, pero la placa no se quiere mover. Bueno, aquí ya tenemos acomodada toda la placa y la pila. Ahora vamos a comenzar a hacer las conexiones. Bueno, primero cogemos el cable de la pila, el cable negativo, y lo procedemos a colocar en el negativo de la parte de acá arriba. Ahí lo colocamos y cambiamos el color a negro. Eso. Y el positivo lo vamos a colocar ahí mismo, pero en la parte positiva abajo. Y le ponemos el color correspondiente, que es el color rojo. Ya, entonces movemos un poquito la pila para ver si queda mejor en otra posición, pero no, la dejamos en el mismo lugar. Sí, porque no, del lado derecho, izquierdo, mejor en el derecho como estaba. Ya, ahora vamos a colocar los multímetros. Lo encontramos así. Multímetro, no aparece. Ay, vamos a buscarlo nomás hacia abajo. Y si ahí tenemos los multímetros, vamos a colocar 3, 1, 2 y el tercero en la parte de abajo. Bueno, este en la parte de abajo y el tercero aquí de este lado para mejor visualización. Y ahí
Vamos a comenzar a proceder las conexiones con las resistencias y los multímetros. Vamos a coger este negativo. ¿A dónde lo vamos a poner? Y vamos a ver las resistencias y los multímetros. Los vamos a acomodar así, de esta forma, para poder tener mejor la visualización, pero vamos a acomodarlo. Bueno, y ahí ya teniendo una vez puesto así los multímetros, ya podemos seguir colocando los cables. Cogemos el negativo y lo ponemos al extremo de la resistencia. Vamos un poquito también el multímetro para mejor visualización. Cambiamos el color del cable a negro. Y el positivo que tenemos ahí lo vamos a conectar aquí al extremo positivo de la resistencia y le vamos a colocar el color correspondiente, que es el rojo. Entonces de ahí vamos a proceder a hacer un poco más abajo las resistencias para tener un poquito más de espacio, porque procederemos a hacer un puente. Entonces bajamos una fila cada resistencia. Dejamos ahí el cable positivo y el cable negativo si lo vamos a poner en el extremo ahí a la resistencia. Entonces nos complica un poco, vamos a borrarlo y lo vamos a volver a poner el cable. Y ahí sí, ya está colocado correctamente. Y ahora, sí, ya que tenemos más espacio entre el lado positivo y la resistencia, vamos a proceder a hacer el puente. Vemos desde esta parte hasta la parte de aquí del extremo. Y vamos a proceder a dejarle el color naranja para que se diferencie. Luego, con el multímetro de este lado, vamos a coger el lado negativo y lo vamos a poner con esta resistencia, con la resistencia de acá, y vamos a proceder a conectar. Y para mejor postura vamos a conectarle al multímetro que se encuentra en la parte inferior. Le colocamos el lado negativo. Ahora vamos a colocar el lado positivo de la resistencia con el cable positivo del multímetro y conectamos. Nos quedó, no se conectó bien, así que vamos a eliminar ese cable y vamos a volver a conectar el terminal positivo con el lado positivo del multímetro y pasamos a colocar su color correspondiente, que sería el rojo. Y ahora sí, vamos a poner el multímetro que falta con la resistencia que nos queda. El lado positivo lo vamos a poner ahí
al terminal 2 de esa resistencia, colocando el color respectivo que es rojo, y el lado negativo vamos a poner de este lado ahí. Que un poquito de inconveniente en ponerlo por el cable. Vamos a borrar y a volver a ponerlo para que no hayan errores. Si se sigue virando, vamos a borrarle de nuevo, volver a poner eso ahí, ya. Ahora vamos a hacer otro puente desde ahí hasta acá, del lado negativo, desde donde se conectó para la resistencia. Ahí debido que es un poquito difícil ponerlo ahí porque están como que los dos cables pasan por ese lado. Vamos a bajar un poco el multímetro para que la conexión sea un poco más fácil. Y sí, ya lo podemos conectar con más facilidad. Tenemos el color negro y de ahí ya está. Y ya, una vez que ya vemos que todo está bien conectado a los cables, procedemos a hacer la simulación y con estos resultados pasamos a verificar de forma analítica el reporte. En esta segunda simulación vamos a comprobar la regla del divisor de voltaje de Kirchhoff. Entonces, como podemos observar en esta placa, vemos cómo se han hecho las conexiones correspondientes con las resistencias y el suministrador de energía y los multímetros. Vemos que el divisor de voltaje es un circuito simple en el que interviene el voltaje grande en uno más pequeño, usando únicamente resistencias en serie. Se puede crear un voltaje de salida que es una fracción del voltaje de entrada. Los divisores del voltaje son uno de los circuitos fundamentales en electrónica. El método de divisor de voltaje también es utilizado como una alternativa a la ley de Ohm para sacar el voltaje de una resistencia de una manera más exacta. Este método se utiliza únicamente en circuitos con una fuente de voltaje conectada entre dos o más resistencias en serie. Ahora procederemos a explicar la tercera ley de Kirchhoff, que es divisor de corriente. Procedemos a colocar dos resistencias en paralelo y colocamos dos multímetros y un suministrador de energía. Colocamos los extremos en el negativo y en el positivo y comenzamos a armar el circuito. Un divisor de corriente es un montaje muy simple de la electrónica. Este nos permite obtener una corriente de un valor proporcional a otra corriente. El principio del divisor de corriente es muy similar a la regla anterior del divisor de voltaje. Dicha configuración está presente en circuitos electrónicos donde se fragmenta la corriente eléctrica en una fuente que actúa de forma activa entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. El método divisor de corriente se utiliza para determinar la caída de corriente de una resistencia en específico en cualquier circuito. La corriente eléctrica es un circuito en paralelo. Se divide. La regla del divisor de corriente explica la forma en que la corriente en cualquier nodo se divide entre las diferentes ramas. Entonces, ahorita una vez ya que está iniciada la simulación, podemos comprobar que efectivamente la corriente se divide. Y esto también lo vamos a ver en nuestro reporte de manera teórica, analítica. Pero tenemos que obtener los mismos resultados. Y estas han sido las 3 reglas de Kirchhoff. Gracias.